El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Seguimos, 8 de la mañana con 1 minuto. Gracias. Recta final de A Primera Hora. Gracias por los mensajes que tenemos por ahí de nuestra audiencia. Eso es lo que quiero, un juicio crítico de la audiencia, ¿no? Para eso, esa es la idea de estos espacios. Ya, algunos se enojan porque tenemos ciertos entrevistados o leemos ciertas noticias. Ustedes tienen la posibilidad de tener un juicio crítico sobre lo que dicen los entrevistados y sobre el contenido de las noticias. Eso es parte justamente de la libertad de expresión. Bueno, se ha planteado finalmente, entiendo que ya se ha oficializado, eso le voy a preguntar a nuestro siguiente invitado, el pedido de juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Hace pocos días, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución a través de la cual, en el artículo 1, le exigía al presidente de la República la destitución del ministro de Salud. Yo les explicaba a ustedes que ese concepto de exigir la destitución se queda en un exhorto porque el presidente no tiene por qué destituir porque le pide la Asamblea. La Asamblea tiene otros mecanismos de fiscalización y la Asamblea sí puede llevar adelante un juicio político que eventualmente pueda terminar en una censura de destitución de un funcionario. Hubo 3 anuncios, el de la bancada de Revolución Ciudadana, el del asambleísta Lourdes Cuesta y el del asambleísta Ángel Sinmaleza de la provincia de Bolívar, quien integra la Comisión del Derecho a la Salud. El asambleísta Sinmaleza ya completó el número de firmas mínimo para presentar el juicio político. Ángel Sinmaleza nos acompaña. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Fabricio. Estimados amigos, muy buenos días. Un gusto saludarlos siempre. En efecto, el día de ayer, 9:56 de la mañana, se oficializó vía electrónica la presentación del juicio político al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Correcto. Antes una precisión. ¿Usted sigue siendo de Suma? Claro que sí. Correcto. Siempre he sido de Suma, estimados amigos. Correcto. Correcto, quería tener esa precisión. Para presentarlo así, Ángel Sinmaleza, asambleísta de Bolívar por el partido Suma. ¿Cuáles son las causales por las cuales el asambleísta Sinmaleza quiere llevar a juicio político al ministro de Salud? 3 son las causales que motivan este juicio político. El primero, entrega fraudulenta de carnets de discapacidad en momentos de pandemia. Más de 3.000 carnets de discapacidad se entregaron en momentos de pandemia sin un justificativo adecuado, negándose el ministro de Salud a entregar información a la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional que fiscalizó esta entrega y uso de carnets de discapacidad. La segunda, el incumplimiento a la ley de apoyo humanitario en cuanto a la entrega de nombramientos a los profesionales y trabajadores del sector de la salud. Hasta el 22 de diciembre, que fue el plazo, no entregó un solo nombramiento a los profesionales y trabajadores del sector de la salud. Si bien es cierto, hasta el momento se han entregado alrededor de 6.000 nombramientos, esa no es su totalidad. La fase 2 y la fase 3 no tienen un cronograma, no tienen una hoja de ruta, no existe una adecuada que responda al cumplimiento de la ley de apoyo humanitario. Y la tercera, la última, el plan de vacunación, uso indebido de fondos públicos, tráfico de influencias al vacunar en un centro gerontológico de carácter privado que no estuvo dentro del plan de vacunación, porque esta primera fase, la fase 0, estaba dirigida para cubrir a los profesionales y trabajadores del sector de la salud que se encuentran en las salas de cuidados intensivos de las unidades de UCI del país. Pues se desvió, se vacunó a amigos, a familiares, a trabajadores que no tenían nada que ver con este proyecto, con este plan. Este también es uno de los causales que lo he incluido dentro del incumplimiento de funciones del ministro de Salud. Vamos a desmenuzar justamente estas 3 causales que ha mencionado. Empecemos y hagámoslo cronológicamente. El tema de los carnets de discapacidad, que fue inicialmente un escándalo y sobre el que no hubo mayor avance, no hubo mayor cosa. Me dio la impresión que la opinión pública casi que se contentó con la censura y destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero yo no he conocido de avances en torno a este tema. Asambleísta Sinmaleza. El 10 de octubre del 2020, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional presentó el informe de fiscalización a la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea Nacional. Y el presidente de la Asamblea Nacional, desde esa fecha
hasta el momento no lo ha enviado al Pleno de la Asamblea. ¿Qué decía ese informe? Este informe contiene 16 causales para inicio de juicio político al ministro Juan Carlos Ceballos, a la ex ministra de Salud Catalina Andramuño, al director de Discapacidades Javier Torres y a Fabricio Villamar. Entonces, aquí suficientes causales que hemos estado a espera de que el Pleno lo conozca, pero como no ha sido posible, también lo he incluido dentro de causal de incumplimiento en este juicio político. Correcto. Segunda causal, el tema de los nombramientos. Yo tuve con usted una entrevista en diciembre en este espacio donde usted advertía que no había concreciones sobre el anuncio que había generado en los primeros días de diciembre, me parece, el presidente de la República sobre los nombramientos a los médicos y profesionales de la salud de primera línea. ¿Cuánto ha avanzado eso, asambleísta Simalesa? Se anunció y en este mismo medio con usted, Fabricio, lo dijimos, la falta de una norma técnica que permita una selección adecuada de los profesionales va a permitir que hayan actos de corrupción, como en efecto ahora. Usted encuentra las noticias y las denuncias, miles de denuncias, que profesionales o trabajadores que no estuvieron en contacto directo con pacientes COVID pueden y han tenido acceso a este tipo de nombramientos. No se ha cumplido hasta el 22 de diciembre la entrega de nombramientos, causal de destitución. No se ha entregado los nombramientos, hasta el momento se ha entregado alrededor de 5.957 nombramientos ha entregado el Ministerio de Salud Pública, cuando el total que debe entregar son 23.000 nombramientos. La fase 2 y la fase 3 no tienen la planificación. Es importante de que el ministro responda a ese pedido de información que lo hizo la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional y la Subcomisión de la Salud en cuanto a la entrega de esta hoja de ruta para el cumplimiento de las fases siguientes en la entrega de nombramientos de los profesionales y trabajadores del sector de la salud. Una precisión, hasta el 22 de diciembre debía completarse la entrega de 23.000 nombramientos. La ley determina hasta el 22 de diciembre. Ahora estamos en un gran problema, que las denominaciones de los puestos no son acordes al manual de clasificación de puestos del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué esperaron al 22 de diciembre? ¿Por qué esperaron a que se concluya con el plazo para analizar técnica y tácticamente de que este problema tenía esta institución? Cuando en julio, cuando se aprobó la ley, debieron haber iniciado a solucionar este problema. Ahora no existe una planificación adecuada para la solución de los profesionales que tienen la denominación de puesto que no es acorde al manual de clasificación. Este tema le preguntaron al ministro de Salud hace pocos días que compareció a la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea, asambleísta Simalesa. Le preguntamos si quedó a entregar información, pero este ministro no ha querido entregar información, no ha entregado una planificación para nosotros como Subcomisión de la Salud continuar con el proceso de fiscalización. No entrega información, hace caso omiso a los pedidos de información y es por esto que nosotros también tenemos que responder al pueblo ecuatoriano la falta de cumplimiento de este ministro que ha hecho caso omiso y que ha manejado mal el tema de la entrega de nombramientos a los profesionales del sector de la salud. Correcto. Y vamos a la tercera causal, el tema del plan de vacunación. ¿Cuál es el sustento para esa causal, asambleísta Simalesa? La fase 0 estaba destinada a los profesionales y trabajadores del sector de la salud de las unidades COVID, de las unidades de cuidados intensivos, dicho por el mismo ministro en todos los medios de comunicación y en la Comisión de Derecho a la Salud a la cual compareció. En esta comisión, en esta comparecencia, en la comisión el ministro se comprometió en entregar la planificación adecuada, la programación de cuándo, cómo, dónde y a quiénes se los va a vacunar en cada uno de los 90 centros hospitalarios. Ahí no dijo que se va a vacunar a familiares, ahí no dijo que también va a centros privados para ser vacunados. Todos tenemos el derecho, usted, Fabricio, yo, todas las madres. Se me quedó congelado el asambleísta Ángel Simalesa, que nos está explicando justamente las causales que sustentan su pedido de juicio político ante la Asamblea Nacional. Algo pasó con el internet de la asambleísta Simalesa que se quedó congelado. A ver, vamos a ver si logramos recuperar el contacto con el asambleísta Ángel Simalesa, que nos estaba justamente explicando las razones por las cuales quiere llevar adelante el trámite de este juicio político en contra del señor ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Ya lo tengo de nuevo, Ángel Simalesa. Se me quedó congelado, legislador.
Sí. No se me congele. Sí, bueno, ¿hasta dónde nos quedamos? Repitamos, por favor, porque se me quedó congelado ahí. Le preguntaba yo el sustento de la tercera causal, que es el tema del Plan Nacional de Vacunación. Usted nos estaba explicando que el gobierno había anunciado que en la fase 0 del plan piloto se iba a privilegiar a los médicos y profesionales de la salud de la primera línea y también a los adultos mayores de los centros geriátricos. Prosiga, por favor, asambleísta Sin Maleza. Así es, precisamente esta planificación que el ministro ha indicado no estuvo, en esta planificación no constan centros privados, no constan sino única y exclusivamente los 90 hospitales que él ha indicado, las unidades, los hospitales que se encuentran COVID, las salas de cuidados intensivos. Entonces él desvió, hizo uso indebido de los fondos públicos, hubo tráfico de influencias por llevar la vacuna a este centro privado. Y no es que estemos en desacuerdo porque su madre, porque sus familiares, porque todos tenemos derecho a recibir la vacuna. Eso no es el desacuerdo. El desacuerdo y el incumplimiento es haber hecho uso indebido de los fondos públicos y el haber hecho tráfico de influencias, pues todos tenemos derecho, como lo hemos indicado. De acuerdo. Sobre esto de la mamá, de la señora madre del ministro, y yo suscribo sus palabras, lo he comentado en varias ocasiones en los diversos espacios. O sea, la señora madre del señor ministro de Salud tiene todo el derecho de recibir la vacuna, como también mi madre, como también la suya, mi padre, el suyo, qué sé yo, todos tenemos derecho. El tema es que yo le pregunto a usted si dentro de la documentación y de la investigación que ustedes han iniciado, se comprobó si este centro geriátrico, que me dicen que no es un centro geriátrico, sino un senior suites, que es un condominio ahí o un edificio donde se atiende a adultos mayores, pero no es propiamente dicho un centro geriátrico, estaba dentro justamente de la planificación. Yo no sé si ustedes tienen certeza de eso, asambleístas Sin Maleza. Precisamente la causal de juicio político está determinada en ese sentido. No está dentro de la planificación. Por esto es que se hace un desvío y se lo acusa de haber desviado la vacuna. Y estamos investigando, porque tenemos indicios de que a Cuenca se enviaron 800 dosis, que a otros sectores también se enviaron más dosis de vacuna. Entonces, todo esta distribución inadecuada, esta distribución que sobre todo irrespeta los principios de los ciudadanos de este país, hace que este ministro haya sido motivado para la llamada juicio político. Pero también decirles de que este respaldo que el Ejecutivo le da a este ministro que desvió los fondos, que desvió las vacunas, no es acorde a la realidad de la salud pública del país. En la comparecencia en la Comisión del Derecho a la Salud, él les reconoció la vacunación de su señora madre. Aún en la comparecencia no estaba claro porque fue a un día, no se tenía toda la información. Sin embargo, él no indicó, no reconoció de que vacunó a su señora madre y pues, obviamente no podíamos nosotros persuadir un poco más en cuanto a la pregunta. Pero sí, ya lo indicamos y en base a esto el ministro resolvió, él se comprometió con la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional en entregar la información. El asambleísta William Garzón, presidente de la comisión, lo solicitó y él se comprometió en entregar. Hasta el momento no ha entregado. No sé si es que esto también tiene el carácter de confidencial, como es el costo de la vacuna. No sabemos bajo qué concepto él no abre la posibilidad de llegar a acuerdos con otras farmacéuticas que también tienen autorización de las agencias de regulación y control sanitario aprobadas internacionalmente. Pero esta parte, esto que está diciendo usted me llama la atención porque el 20 de enero el gobierno, cuando llegaron las primeras 8,000 dosis con las 4,000 vacunas, el gobierno dijo que ha llegado a acuerdos para concretar 18 millones de dosis para vacunar a 9 millones de ecuatorianos y habló justamente de Pfizer, de AstraZeneca, de COVAX, de la iniciativa COVAX de la OMS, que también están avanzando negociaciones con Johnson & Johnson, con Sinovac y otras empresas, pero ya habla de 18 millones de dosis, asambleísta. Sí, habla de 18 millones de dosis, pero la planificación. Así también habló Fabricio, estimados ciudadanos de este país. Así también habló de que se compraban 4 millones, y luego dijo que eran 2 millones, y luego dijo que eran 50,000,
y luego se fue a negociar en Estados Unidos por vía Zoom y llegó a conseguir 25.000 dosis más. Y al final, ¿cuántas llegaron? 8.000 dosis, que por lo menos debió haber hecho respetar una planificación y vacunar a los cuidadores de la salud. Asegurar que quienes están cuidando nuestra salud en cuidados intensivos en las salas de COVID puedan tener su salud para poder seguir cuidando la salud de los demás. Todos estos temas que quedan entredichos, que al ministro parece que se le chispotea en su momento cuando acude a la asamblea o a la comisión, no tienen un sustento, no presenta documentación y hace caso omiso a los pedidos de información que lo hacen los asambleístas, que lo ha hecho la subcomisión, que lo ha hecho la Comisión de la Salud. ¿Usted ha presentado solo el juicio político o se adhirieron otros asambleístas a este pedido? No me refiero a las firmas, sino a quien impulsa el juicio político. ¿Lo hace usted solo? Este juicio político nace solo de mi iniciativa, como Ángel Sin Maleza, del despacho de Ángel Sin Maleza. Que tenemos las firmas de respaldo, sí. Conocemos que la Asamblea Nacional están trabajando en otros juicios políticos, como usted le dijo al inicio de la entrevista, pero hasta el momento lo que se conoce es el juicio político presentado por Ángel Sin Maleza. ¿Con cuántas firmas presentó el juicio político? Son 38 firmas las que respaldan este juicio político, de las bancadas de CREO, Partido Social Cristiano, Independientes, Alianza País, BATI, BIN e incluso asambleístas de la Revolución Ciudadana. Tenemos 38 hasta el momento de las presentadas hasta el día de ayer, pero del día de ayer hasta hoy tenemos muchas más firmas que se encuentran adhiriéndose al juicio político. Vamos a presentar con un oficio de adhesión en los próximos días y tendremos de seguro más de 50 firmas de respaldo a este juicio político. Correcto. Ahora, usted ya lo oficializó. El tema es que todavía no hay CAL, porque 4 de los 7 integrantes del Consejo de Administración Legislativa están con licencia. Entonces el CAL está desarticulado, porque además hay un vacío en la ley que no prevé suplentes o alternos ante la falta de los principales en el caso del CAL. Me imagino que el CAL se reconstituirá el próximo lunes 8 de febrero y allí se entendería, corresponderá la calificación asambleísta. La ley orgánica de la función legislativa fue reformada y ahora ya no es discrecional. Existen plazos que se denominan plazos fatales para cada espacio. En este momento, el presidente de la Asamblea Nacional lo tiene en su despacho y la ley dice que tiene 5 días. El mismo presidente de la Asamblea lo dijo que el día martes va a entregar al Consejo de Administración Legislativa. Este Consejo de Administración Legislativa tendrá 10 días para revisar el proceso, con la unidad de técnica legislativa, solamente revisar, ya no aprobar. Antes era aprobar, ahora revisar y pasará a la Comisión de Fiscalización, la misma que tiene plazo de 8 días para llamar al proceso ya en cuanto a sustentación de cargos por parte del ponente y por parte del enjuiciado. El juicio político bajo la nueva reforma no va a durar más allá de 45 días y nosotros en este espacio todavía tenemos alrededor de 100 días. Entonces tenemos la firme esperanza de que este Parlamento ecuatoriano, con su representación del pueblo ecuatoriano, le pueda decir: ministro de Salud, usted no debe irse, usted debe ser procesado primero como con juicio político para allí irse, porque usted es responsable, ministro de Salud, de las acciones u omisiones que haya cometido durante todo este espacio de tiempo que lo estamos determinando en este juicio político. O sea, usted sí ve posibilidades, porque claro, la última reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa impide que pateen en el tiempo o metan en la congeladora un trámite de un juicio político. Ya establece plazos muy concretos, muy cerrados para la calificación, para el conocimiento del CAL, para trasladar a la Comisión de Fiscalización y claro, la Comisión de Fiscalización tiene su plazo. ¿Usted sí ve posibilidades con base en esos plazos de que el pleno de la actual asamblea, si es que así ocurre, lleve adelante el juicio político al ministro de Salud? ¿Usted sí cree que esta asamblea alcance? Esta asamblea lo va a tratar el juicio político. Esta asamblea inició ya el tratamiento del juicio político. No existe ninguna posibilidad de que todos los juicios políticos posteriores a la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa queden en el congelador, porque están determinados plazos fatales, como los he indicado, y durante ese tiempo tienen que ser procesados. Y estaremos vigilantes. Y no solamente es el ponente. Aquí muchos asambleístas quisieran haber sido ponentes de ese proyecto de ley, sin embargo,
agradezco ese apoyo y estaremos vigilantes y monitoreando el cumplimiento de estos plazos establecidos para que se dé el proceso respectivo y el pueblo ecuatoriano conozca y el pueblo ecuatoriano sepa de que este ministro tuvo acciones y tuvo omisiones, y es decir, que incumplió en sus funciones durante ese espacio de tiempo. Correcto. Asambleísta Sin Maleza, le quiero agradecer por estos minutos donde ha sustentado el trámite de este pedido de juicio político en contra del ministro de Salud. Muy amable, que tenga un buen día. A ustedes, Fabricio, a ustedes, amigos, muy buenos días. Gusto saludarlos. Gracias. Ángel Sin Maleza, integrante de la Comisión Legislativa del Derecho a la Salud, asambleísta de la provincia de Bolívar por el partido Suma, quien ha sido el proponente de este juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Hubo otros 2 anuncios que todavía no se han concretado, de la asambleísta Lourdes Cuesta y de la bancada de Revolución Ciudadana a través del asambleísta Pavel Muñoz, pero ambos están con licencia. El asambleísta Sin Maleza, que no busca la reelección, ha adelantado justamente con la recolección de firmas el trámite y claro, ya no se puede patear en el tiempo el trámite de los juicios políticos. La ley orgánica de la función legislativa establece plazos fatales que deben cumplirse para el trámite en el CAL y luego correr traslado a la Comisión de Fiscalización. Y otra cosa, la ley orgánica de la función legislativa ya no permite que un pedido de juicio político se quede al interior de la Comisión de Fiscalización sin que llegue al Pleno de la Asamblea Nacional, que era una distorsión que había en la ley orgánica anterior. Todas las comisiones legislativas, cuando aprueban los informes, incluso recomendando el archivo de un proyecto de ley, incluso esos informes los conoce el Pleno de la Asamblea Nacional, y esto no pasaba en el caso de los juicios políticos. Ahora, inclusive si la Comisión de Fiscalización recomienda el archivo, el proceso será de conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Creo que es un avance lo que ahora dice la normativa para tratar de darle un poquito más de seriedad al ejercicio de la fiscalización en el país y que el juego político y estas conveniencias impidan que o pateen, lo guarden en un cajón ahí los pedidos de juicio político, como pasó con el de la ministra Romo, que permaneció 9 meses en el archivo, en la congeladora, o como ha ocurrido con los pedidos de juicio político en contra del exministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. 5 pedidos de juicio político, 5, calificados por el CAL. Resulta que hasta el sol de hoy, esos juicios políticos no han sido remitidos a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En fin, 8:23 en la primera hora.